Hola mis amados hermanos, bendiciones, muy buenas tardes. Te saludo desde acá, quien te habla, un amigo, un servidor de todos ustedes, el ROE, Pastor Raúl Cajas, como cada tarde, cada oportunidad, la habilitación, aprovechando al máximo la habilitación que el Abba, que el Padre nos da, los recursos, las herramientas, las fuerzas para transmitir acerca y comentar y hablar y escudriñar la Escritura, claro, la palabra del Señor todos los días. Eso es lo que hace el impacto, lo que hace todo aquello que va mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Nosotros podemos, en nuestra mente finita, porque tiene un principio y tiene un fin, imaginamos, deseamos las cosas, pero la palabra del Señor va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender y comprender. Así que estamos agradecidos al Eterno por esta oportunidad de compartir de la palabra del Señor. Así que te bendigo desde aquí, deseando que la bendición, la Biblia habla de una bendición que enriquece, que no añade aflicción, que no añade tristeza, descienda sobre tu hogar, sobre tu vida, que provea el Señor de acuerdo a cada una de tus necesidades, a modo personal, a modo individual, en el matrimonio, en la familia, para con nuestros hijos, en lo económico, en lo social, en lo emocional. Cada una de nuestras áreas que sea, alcanzada por la bendición del Eterno. Y la palabra, claro, nos dice que la bendición nos alcanzará. La bendición del Señor nos alcanzará. ¿Cuándo? Cuando oímos la palabra, cuando la atesoramos, cuando la guardamos en el corazón, cuando meditamos en ella y por sobre todas las cosas cuando la obedecemos. Así que aquí estoy nuevamente como cada tarde para compartir contigo la poderosa palabra del Señor. En el libro de los Filipenses vamos a estar compartiendo el capítulo 3 de Filipenses. Vamos a ir viendo acerca de la justicia. Vamos a hablar de la justicia, sedaká en la palabra hebrea, mediante la fe, la emunaj en Cristo, en el Mesías Yeshua. Él es el tema principal. La Biblia vendría a ser como monotemática, nos habla acerca de un plan, un propósito que el Abba tiene, claro, y en ese plan está el Mesías, que a través de él, claro, alcanzamos el perdón de los pecados, la salvación del alma, promesas de vida eterna, y etcétera, etcétera. Todo en el Mesías, porque él es el Cordero de Dios, el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo, de todos los hombres. Lo vimos en Hebreos una sola vez y para siempre, el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Así que vamos a la Escritura, no sin antes, como siempre te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Raúl Cajas, para que puedas hacer un comentario, para que puedas tocar la campanita, suscribirte a nuestra plataforma para que puedas recibir una notificación cada vez que transmitimos o que subimos un video a esta plataforma de YouTube. Es totalmente gratuito, siempre lo decimos, no tenés que pagar nada, es totalmente gratuito. Y eso va a provocar, nos va a ayudar para que más personas, claro, puedan visitar también nuestro canal de YouTube y tal vez estén esperando una palabra de aliento, una palabra de fe, de esperanza, porque la Biblia es eso, es vida. La palabra del Señor es vida y nos enseña, según lo que dice Pablo a Timoteo en la segunda epístola, segunda de Timoteo 3:16, que toda la Escritura, y cuando dice toda la Escritura, era lo que había en esa época, no estaba Mateo, Marcos, Lucas, Juan, eso todavía no estaba. Eso se escribió 70 años después de la muerte del Mesías, muerte y la resurrección de todos esos acontecimientos. Lo que había, Pablo se está refiriendo a la Torá, al Pentateuco, la ley de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, los profetas y los escritos de Salomón. Todo eso, claro, es escrito por los hombres, pero es inspirada
por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Dios, es inspirada por el Señor. Así que eso es lo que había, pero ¿qué prestaba? Dice, es una herramienta que presta una utilidad, nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos da vueltas y vueltas en nuestro interior y lo prepara al hombre. Ahí está la palabra correcta, lo prepara al hombre para toda buena obra, para toda buena obra. Es bueno y hace bien. Nos hace bien a nuestras vidas, a nuestra salud, a nuestra mente, a nuestro cuerpo. Es sanidad la palabra del Señor. Por algo hay muchísimos textos que respaldan la importancia de la Escritura. El Mesías mismo dijo, los cielos y la tierra. Está citando a dos testigos muy importantes que van a aparecer en muchísimos textos en la Escritura. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra, dice el Mesías Yeshua, no pasará, sino que permanece para siempre. Así que vamos a estudiar, vamos a escudriñar el tercer capítulo del libro de Filipenses, carta del apóstol Pablo a los hermanos, a la Quejilá, a la congregación establecida en Filipos. Lo voy a saludar, le voy a dar las buenas tardes, la bienvenida a mi querido hermano Carlos Gorosito, de aquí cerca nomás, muy pegadito a la Villa Carlos Paz. Me dice, buenas tardes, pastores amados. Saludo para todos mis hermanos. Bendiciones. Un abrazo grande, mi querido hermano Carlos Gorosito. Para Silvia también, siempre en nuestro corazón, en nuestras oraciones. Toda la familia, para Leo, para Cintia, para Lucas, para Maxi, para la pequeña Luzmila. También a nuestros hermanos, ahí Estela, Mari Tesari, para nuestra hermana Vero, también Héctor del Ponte, todos mis hermanos establecidos en Estancia Vieja, frente a la comuna de Estancia Vieja. Quiero saludar también a mis hermanos de Funes, que ayer vi tarde el mensaje, para mis hermanos capellanes ahí establecidos en la localidad de Funes, en la provincia de Santa Fe. Para la mami Rosa, me decía mi hermana María Miranda, y para Reinaldo, un abrazo grande para mis capellanes amigos del Ministerio Cosecha de la localidad de Funes, que estaba mi querida la mami Rosa ahí con ellos compartiendo. Así que un abrazo para toda la familia desde aquí, desde esta preciosa localidad de Tanti, provincia de Córdoba. Bendita República Argentina, que no nos cansamos de bendecir, de clamar al Señor para que venga un tiempo de refrigerio, de bienestar. Hay mucha necesidad. Día a día escuchamos y entran pedidos de oración, personas que están enfermas, están luchando contra un diagnóstico, contra un pronóstico médico humano, contra una enfermedad, que están en la economía quebrada, en el área financiera, en una bancarrota financiera, sería la palabra, que no hay trabajo, que no encuentran la salida. Cristo, el Mesías Yeshua, es la solución. En el orden que Él establece para las personas, dice primeramente, buscad el reino de Dios, de Elohim y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Eso es lo que tiene que establecerse en el corazón, en la mente. Según Romanos capítulo 12, las personas deben experimentar una renovación, una transformación, una metanoia, es la palabra griega, un cambio en la mentalidad. Así que te saludo y te bendigo desde aquí, que la palabra del Señor te enseñe, te corrija, que haga los cambios, que produzca el efecto que tiene que producir, estoy seguro. Bueno, muchísimas gracias a mis hermanos, saludo a la provincia de Corrientes, querido Paso de los Libres, provincia de Buenos Aires, Gaby Cabrera, para Nati Díaz, la familia establecidos ahí en la provincia de Buenos Aires, provincia de Mendoza también, mi querido hermano Chicho Pintos, un saludo grande, al Bardón, provincia de San Juan también, a mi querida familia Cajas, Bustos, Morales, Córdoba, también mi querida prima Mónica Córdoba, que nos escucha y saludan también en las distintas redes
en las distintas plataformas llegan sus saludos. Mi mamá seguramente se está conectando. Ahí la tengo a María también. Te saludo, María, te doy la bienvenida. Como cada tarde, muchas gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes, pastores, me dice, atenta a oír la poderosa palabra del Señor. Bendiciones. Ayer, anoche, compartiendo con unos hermanos, me reía, me provocaban porque teníamos nuestra reunión habitual. Y decían los hermanos, yo siempre los escucho a ustedes a través de Radio Vida Gospel, la radio que transmite vida, la plataforma, cada transmisión o por Facebook, la oportunidad que tenemos, escucharlo y siempre dicen ustedes que son unos apasionados. Y realmente, escuche, me dijo, era un matrimonio y la esposa estaba hablando y me dice, nosotros también queremos estar como están ustedes, apasionados por la palabra del Señor. Claro, hay que entrar, hay que esforzarse. No es fácil, pero sí al que quiere, para el que quiere, todo es posible, dijo el Mesías. Para el que cree, todo eso es posible. Era acerca de una resurrección, hablaba el Mesías. Mire, un cuerpo que estaba muerto, Lázaro, ¿cuántos días? 4 días que ese cuerpo ya hedía, ya tenía olor a putrefacción, ya estaba putrefacto, no había un diagnóstico, un pronóstico médico humano que diga ese cuerpo iba a vivir, pero apareció en escena el autor de la vida. Ya habían pasado 4 días, dije, pero él le dijo a la hermana de Lázaro, si crees verás la gloria de Dios, de Elohim. Y eso pasa cuando se activa en nuestro corazón, en nuestra mente, la fe, el creer, porque para el que cree todo es posible. Y eso te va a ir llevando a apasionarte cuando lo conoces al Señor, más y más del Señor, y vas muriendo, sí, muriendo a las cosas naturales, al mundo, al sistema, a las ofertas, al mundo, literalmente a la rutina, y te vas metiendo en el río, en el caudal de Dios. Comenzás a experimentar esa gran pasión, porque te das cuenta que sos deudor al Señor, al Ruaj, al Espíritu, no a la carne, dice Gálatas, para que andemos de acuerdo a la carnalidad. No, deudores al Espíritu. Por eso, ahí se produce el efecto, el cambio, y los cambios, te aseguro, que son altamente positivos para nuestras vidas. Cambian todas las cosas, pero hay que entrar en esa dimensión espiritual. ¿Y cómo, pastor? Me decían, la fe viene, dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, por el oír. Y no por el oír cualquier cosa, el chismorreo, la murmuración, lo que el mundo. Isaías capítulo 66, versículo 6, habla de 3 voces que oye la persona. Pero de esas 3 voces, la más importante es oír la palabra del Señor. Eso te va a edificar, eso va a activar. La fe viene por el oír, dice Romanos 10:17, y el oír por la palabra de Dios. Eso va a provocar un cambio profundo en tu vida. La fe, recordemos que la palabra hebrea es emunaj, con H final, emunaj. Y eso es creer, esa palabra es confiar, esa palabra es fidelidad, esa palabra es obediencia. Al menos 4 cosas, 4 significados, 4 aspectos a tener en cuenta: creer, confiar, fidelidad y obediencia. A eso va a provocar algo en tu corazón. Vamos a compartir. Por eso me reía, porque dicen estos hermanos, claro, ¿cómo ustedes son tan apasionados? No se cansan bajo frío, lluvia, calor, lo que sea, es tan bueno por eso, porque hemos entendido acerca del gran amor y lo hacemos con pasión y por sobre todas las cosas con mucho amor. Filipenses capítulo 3, vamos a compartir en esta tarde. Ahí están los títulos, siempre decimos no hay en la Biblia original. Vamos a compartir Reina Valera 1960, que es el formato, la traducción que muchos tienen en su casa por ahí. Justicia mediante la fe en Cristo, dice este título, y prosigo al blanco. Vamos a ver que quien habla
¿Quién escribe el autor de esta carta? Claro, es el apóstol Pablo, Rab Shaul. Sorprendentemente, él en un estado, está encarcelado, está en la prisión. Este libro es conocido también, estas cartas, como las cartas de la prisión, porque desde ahí está escribiéndole a las congregaciones, a las quejilá, a las iglesias, y acá Filipos, a los hermanos filipenses. ¿Y qué es lo que les va a decir? Es sorprendente porque es un hombre que está en prisión, primera cuestión, privado de la libertad. No como en estos tiempos que las cárceles tienen un estado VIP. Se entra y una puerta giratoria, entran, salen. No, era diferente en aquellos tiempos. Azotes, castigo, hambre, frío, el calabozo de más adentro. No era una zona de confort, una zona VIP preparada para los... No, castigo, el cepo, la persona tenía que hacer sus necesidades ahí, en el cepo, en el calabozo, encadenado, con grillo, etc. Pero él está animando, esto es sorprendente, lo vimos en el capítulo 4:4, cuando él dice regocijaos, alégrense, salten de alegría. ¿Cómo una persona que está en esa condición te va a animar? Y bueno, así pasa también en nuestras vidas. A veces no estamos del todo bien, cansados, angustiados, tenemos problemas, claro. La Biblia no te promete un camino de pétalos de rosas, que todo te va a ir bien. No. Vas a sufrir, vas a tener problemas, angustia, necesidad. Las cosas a veces no te van a salir del todo bien. Te vas a enfermar. Muchísimas cosas. Vas a tener problemas en la familia. Pero ahí está la óptica y la fuerza que no es nuestra. Nos dice la palabra. La batalla no es nuestra. Es el Señor que está con nosotros. El que nos toma de la mano y vamos avanzando contra todo lo que se levanta. Muy bien, estoy corrigiendo que todo esté bien en óptimas condiciones. Estamos grabando para luego subir a la plataforma, a las distintas plataformas. Justicia mediante la fe en Cristo, el Mesías, Yeshua. Prosigo al blanco, también dice este otro subtítulo. Escuche, por lo demás, hermanos, gozaos. Acuérdese que siempre está el vínculo familiar. Hermanos, porque tenemos un mismo Padre, somos una familia. Eso dice la Escritura, nos da la figura de familia, nos habla de familia, de hermanos, de padre, de un hermano mayor. Nos habla también de un edificio espiritual, el cual dice, vosotros sois, dice Pedro, habla de esto, un edificio espiritual, el cual dice, ustedes son piedras vivas, no una piedra inerte, muerta, sin vida, no. Son piedras vivas formando un edificio espiritual. ¿Para qué cosas? Para ofrecer justamente, dice Kefas, Pedro, sacrificios espirituales. ¿Qué es eso? La alabanza, la adoración, cuando nos unimos unos con otros. Yo miro el ejemplo práctico en la congregación. En la quejilá llegó uno que llega una hora antes, el otro llega 45 minutos, media hora antes, y comienza a formarse. Comienza uno a ordenar, a formarse el edificio espiritual. Y uno empezó a limpiar acá, el otro lleva el agua, el otro controla que estén los baños en condiciones, ya llega otro, llegó un remis, llegó un matrimonio, llegó la moto con otro más, y comenzamos a unirnos, y de repente comenzó la alabanza, comenzó la adoración, comenzaron a compartirse testimonios. La oración previa a esto, claro, es un edificio espiritual. La Biblia nos habla de cosas espirituales. Un edificio espiritual. También nos habla de un cuerpo cuya cabeza es el Mesías Yeshua. Y nosotros, dice, vosotros sois miembros unos con otros, cimentados, unidos. Claro, dice Pablo, no anda una mano por allá, un pie por acá. No está dividido Cristo. Estamos unidos. Por eso la Biblia nos insta, nos anima a que estemos unidos. Unidos, no divididos.
en un mismo sentir, dice Pablo, hablando todos una misma cosa, direccionados hacia un mismo destino. Eso dice la Escritura, la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. En el capítulo 4 veíamos regocijaos, saltar de alegría. Alegrate en el Señor, pensá en los beneficios, lo que ha hecho por vos, lo que te ha dado, el perdón de los pecados, la salvación del alma, la vida eterna, vida abundante, la vida eterna justamente. Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Claro, mire, el mismo Pablo está diciendo, para mí no me es gravoso, no me es repetir, dice, no me importa que tenga que repetir y volver a repetir. Hay en el Estado, en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel, esto es una ley, la ley de la repetición. ¿Por qué? Porque es por eso, por la repetición, que la persona se lo va a terminar grabando en la mente, en el corazón, porque se repite. Usted me habrá oído o ha visto que muchas veces repito los mismos textos, porque así lo aprendí y repetirlo hasta el cansancio. Pero, ¿qué dice Pablo? Esto es bueno para ustedes, es bueno. Y dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué está queriendo decir Pablo aquí? Está queriendo decir, tengan cuidado. Él los dice que van a levantarse en el mundo entero. En el mundo entero se van a levantar falsos, se habla de falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, falsos hermanos. Muchas cosas falsas, que debemos ser sabios, el Mesías también lo había dicho, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, Él lo advierte, también en su palabra nos advierte, guardaos de los perros. Claro, cuando dice perros, hace referencia a los homosexuales y a las personas, escuche, a la homosexualidad y a las personas que no son temerosas, a los gentiles sería, personas que no tienen a Dios, al Eterno en su corazón, en su mente. Claro, esas personas así son peligrosas. ¿Por qué? Porque claro, no hay temor, no saben del temor, no conocen al Abba, al Padre, al Todopoderoso, viven una vida de acuerdo a su propia manera de pensar, a su vana porque no tienen profundidad, no tienen instrucción. Entonces a ellos, a los gentiles, a los paganos que no tienen, como en el mundo, por ejemplo, hay gente, claro, porque no sabe, porque no ha tenido la oportunidad, hasta que escuche el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, cuidado con esas personas porque pueden influenciar en tu vida, ¿sí? Hay dichos por ahí populares que dice, dime con quién andas, no es bíblico, pero suena bien. Dime con quién andas y te diré quién eres o cómo eres, no sé, algo así. Entonces, cuidado con ese tipo de personas que pueden influenciar en tu vida. Le voy a dar la bienvenida a mi mamá en la provincia de San Juan, mi querida madre, sí, que ha influenciado en nosotros, en los hijos. Bendiciones, queridos pastores, atenta a escuchar la poderosa palabra del Señor. Cariños desde el departamento de Rivadavia en la provincia de San Juan. Fieles oyentes, muchísimas gracias por estar en cada transmisión compartiendo con nosotros. Guardaos, cuidado, mucho cuidado con este tipo de personas. Guardaos de los perros. ¿Sabe qué? No me acuerdo el nombre del dios en minúscula, el dios egipcio. Había un dios, la otra vez hace tiempo lo estaba leyendo, en Egipto, que ponían, escuche, el dios perro es un dios, ves que ellos tienen, son politeístas, muchísimos dioses. El dios perro, vio que a veces se dice, bueno, el perro es el que cuida la casa,
El perro está a la puerta para evitar, para demostrar una apariencia, y mientras más malos son los perros, o sea, la raza, mientras más agresivos son, la gente tiene un poco de miedo. Cuidado, que hay un perro, inclusive hay carteles en las propiedades: cuidado con el perro, cuidado con... Bueno, había un dios egipcio, un dios, no me acuerdo cómo se llamaba la deidad, Anubia era, ahí está la palabra Anubia, y ese se decía que lo invocaban en los entornos de Egipto, de las poblaciones, establecían un dios Anubia, el dios perro. ¿Para qué? Para evitar, no era que ponían un perro de raza, no, invocaban una potestad, un demonio que estuviera en ese territorio para que no escaparan los esclavos, para que estuvieran sujetos. Entonces ellos hacían oraciones, qué sé yo, a esos dioses paganos y ponían como perros, y de ahí se trasladó todo eso, como se fue pasando de tradición en tradición. Eso eran los perros. Cuidado, dice, con los perros homosexuales habla, y de personas que no tienen temor a Dios, al Eterno, paganos. Guardaos de los malos obreros. Vio que hay gente buena en la iglesia, gente regular y gente no tan buena, gente mala. Están ahí. No existe una iglesia perfecta, no existe. Todas. Pablo escribe a siete iglesias en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, a 7 iglesias, y a todas le da recomendaciones de hacer una cosa, de dejar de hacer otra. Cuidado, y advertencia, instrucciones para que les vaya bien. También en Apocalipsis hay 7 iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis, y todas tienen algo bueno o algo malo para corregir. Hay que corregir algo, no existe la iglesia, la congregación perfecta, porque hay gente imperfecta. Ahora, lo bueno, lo sorprendente, que en el proceso la persona se somete a un proceso de cambio, de transformación. ¿Cuándo se produce? Cuando oye la palabra. En algún momento el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, va a transformar esa vida de la persona, si está dispuesta a morir, a entregarse, a rendirse a los pies del Mesías, Yeshua. Comienzan a acelerarse los procesos. En algunos casos hay personas que inmediatamente son rápidos los cambios. En la familia, en el hogar, lo personal, lo económico, lo financiero. En otros demora un poco más. Y en otros nunca logran cambiar. Y aparecen aquí, como dice, guardado de los malos obreros, malos ejemplos, mal hablado, murmurador, bueno, etcétera. Usted habrá conocido seguro alguno por ahí. Guardaos, dice, de los mutiladores del cuerpo. Hablaban de unos mutiladores que cortaban, claro, el prepucio. Esto está relacionado a Génesis capítulo 17, el Brit Milá, el pacto de la circuncisión. Y había gente que habían malentendido y andaban por todos lados mutilando el cuerpo y hablando alguna cosa que no era tal cual la Torá, la palabra, la instrucción lo mandaba. Porque nosotros, dice, somos la circuncisión. ¿Vio? Es algo importante. La circuncisión es en Génesis Bereshit, capítulo 17, nos habla de ese pacto. Es un pacto, el Brit Milá. Brit es la palabra hebrea que define un pacto. Es un compromiso que se hace entre dos partes. El Eterno, Yahweh, el Eterno, Dios, Elohim, hace un pacto con Abraham. Esto se llama el Brit Milá, o el pacto del corte, el pacto de la circuncisión. De Abraham, desde ese día que se fomentó, que se estableció ese pacto, porque ahí dijo, yo te bendeciré, le dice el Padre, el Abba, y serás bendito en toda la faz de la tierra, y tu descendencia, de tu descendencia saldrán reyes, sacerdotes, y habrá un pacto eterno, perpetuo. Era el Brit Milá, el pacto del corte, de la circuncisión,
Y dice la Biblia que ese día se circuncidaron, claro, Abraham, su hijo, los que estaban en su casa, los siervos y cuanto estaban ahí, seguidores de Abraham. Sabe que Gálatas capítulo 3, desde el versículo 25 en adelante hasta el 29, nos habla que en Cristo, escuche, que en Cristo, Yeshua, dice, si estamos en Cristo, Yeshua, si Él llegó a nuestra vida, si abrimos nuestro corazón, si lo recibimos, si tratamos de funcionar de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus mandamientos, dice Gálatas capítulo 3, desde el 25 en adelante, que ya no hay esclavo ni libre, hombre, mujer, sino que somos linaje. Linaje habla la palabra de semen, semilla, sementera, hijos. Hijos, no hijos adoptivos, sino hijos naturales de Abraham. Y si hijos, dice Gálatas capítulo 3, 29, y si hijos, ciertamente también coherederos de las promesas. Es decir, que somos parte de Israel, somos parte de la descendencia de Abraham. Eso dice Gálatas capítulo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos, espíritu con minúscula, el espíritu del hombre. Cuando está con minúscula es espíritu humano, cuando está con mayúscula es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Los que en espíritu servimos a Dios, a Elohim, y nos gloriamos en Cristo, Yeshua, en el Mesías, no teniendo confianza en la carne. Vio, es algo espiritual, son cosas espirituales que se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, dice la Escritura, no puede entender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Aunque yo tengo también de qué confiar, dice en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué está diciendo esto? Porque dice, él fue circuncidado al 8º día. Eso dice la Torá, eso dice la instrucción, que el niño, que el recién nacido, tenía que ser circuncidado, es decir, el corte que se efectuaba, la circuncisión, la cirugía en el miembro viril del niño, al 8º día. Está comprobado clínicamente y según los médicos, las estadísticas, que el 8º día del nacimiento del varón hay algo en su sistema circulatorio que evita el sangrado. Es decir, que lo podían, usted imagínese hace 5.000 años atrás, que claro, no había el avance tecnológico, que ahora hay corte láser, hay cirugía estética, hay medicamentos que pueden anestesia, que pueden ayudar a desarrollar una cirugía indolora, sin ningún tipo de contraindicación, hay antibióticos. Antes no. Pero ¿cómo ya se hacía hace más de 5.000 años el Brit Milá, el pacto de la circuncisión, el corte, esa cirugía? Y lo hacían con piedras bien filosas, no había acero, no había bisturí, no había cirujano. Lo hacía una persona cualquiera sin los medios pertinentes. Pero está comprobado que el 8º día no hay sangrado. Entonces Pablo ha sido circuncidado como cada varón. Aún el Mesías Yeshua también fue circuncidado ¿a cuánto? Al 8º día del linaje. Mire, él por una cuestión fue circuncidado al 8º día. Pablo, Rab Saúl, del linaje de Israel. O sea que él es descendiente de Israel, que es Jacob, perteneciente a las 12 tribus, pero de esas tribus, de la tribu de Benjamín, como lo era Saúl, que también era de la tribu de Benjamín. Hebreo, de hebreos, un hebreo auténtico, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, a la Torá, a los 5 libros de Moisés,
fariseo, era una persona distinguida, era una persona que se reconocía, que fue instruida, ya lo vamos a ver, en una de las academias, en una de las facultades más reconocidas de la época de Gamaliel. Él va a estudiar a los pies de Gamaliel, quien era nieto de Gilel, uno de los más grandes directores de la facultad, de los máster que habían en ese tiempo, justo a Shammai, que era otro maestro, un rabino, que tenía otra escuela de Torá, que enseñaban Torá. Claro, Shammai era rígida, era muy estructurado, muy rígida la interpretación que le daban a la Torá, no tanto así Gilel, que era más flexible en cuanto a la palabra del Señor. Voy a saludar a mi querida hermana Ana, como siempre. Muchas gracias, Ana, por estar conectada a nuestra transmisión. Cada día te saludo. Me dice bendiciones, pastor. Dios te colme de bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querida hermana. Saludo a toda la familia, a todos nuestros hermanos establecidos en Paso de los Libres, ahí a orillita del río Uruguay en la frontera con Brasil. Un abrazo grande, extraño Paso de los Libres, extraño la familia, hermanos, amigos, ¿cuántos? Muchos años, 20 años más o menos viviendo ahí en Paso de los Libres, a quien bendecimos siempre. Bien, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Claro, él conocía, fue instruido, la Torá la sabía de tapa a tapa, pero no tenía la revelación, lo que el Mesías le transmitió en ese encuentro cuando él iba camino a Damasco, persiguiendo la Quejilá, la congregación. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, Sedaká, que es en la ley, irreprensible. Mire, él sabía, claro, él conocía, y una vez que experimentó esa transformación de perseguidor de la iglesia, de la congregación, pasó a otro estado de predicador. Todo lo que, ya vamos a ver qué dice, lo que tenía antes. Ahora, es en la ley, es irreprensible. El hombre está cumpliendo al pie de la letra la Torá, los mandamientos, se está entendiendo y está obedeciendo. Pero cuántas cosas, escuchen lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, Rab Saúl, el rabino, eran, dice, para mí ganancia. Cuántas cosas eran para mí ganancia. Es decir, que él lo tenía en su mente. ¿Cuántas cosas él tenía? Las he estimado como pérdida. Basura, dice otra versión. Excremento, dice otras versiones. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia antes, en otro tiempo? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ahí está. Una de las cosas que la hermana que anoche me decía, pastor, ustedes son unos apasionados de la palabra, queremos estar con mi marido y también así, ser como ustedes. Bueno, una cosa que se tiene que experimentar, le decía yo también, es el morir a las cosas, negarse a sí mismo. Eso dijo el Mesías. Las multitudes lo seguían porque él tenía palabra de vida. Lo que él hablaba, lo que él transmitía, el pueblo decía, no es como los religiosos de la época. Él habla como que tiene autoridad, como quien tiene autoridad, porque era algo especial cuando lo transmitía. Y él mismo dijo, hay que negarse a sí mismo. A las multitudes se detuvo, no los llevó con engaño. Le dijo, miren, lo que cuesta seguir al Mesías es negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y entonces, después de esto, venid en pos de mí, tras de mí, no adelante, sino seguirlo al Maestro. Y mucha gente dice en la Escritura que después de ese día se volvió atrás. Claro, no estaba dispuesta a pagar el precio. Pablo dice, todo lo que yo antes tenía en mi corazón y lo observaba, lo consideraba como ganancia para mí, lo dejé de lado, lo consideré pérdida. Dice, ya no me importaba más. ¿Por qué sustituyó todas esas cosas?
humanas, mundanales, vamos a decir, por las cosas espirituales. Ahí suceden los cambios, la transformación. Y ciertamente aún desestimos todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Mesías, Masías, Yeshua, Hamashiach, Jesucristo, como lo conocemos, mi Adón, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Él sí que tiene de qué alegrarse y en su haber tiene claro cosas que él dejó. Está sufriendo azote, castigo, frío, soledad, tristeza. Todo lo que antes tenía lo perdió. ¿Por qué? Por la excelencia de Cristo, del Mesías, de las cosas espirituales, por convertirse en un seguidor, un verdadero seguidor. Y ser hallado, dice, en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, por la Torá, sino, dice, la que es por la fe de Cristo. La justicia, sedaká es la palabra hebrea, que es de Dios por la fe. Algo sucedió en la mente, en la vida del apóstol Pablo, tan importante. ¿Sabe qué? No fue, yo siempre creía y decía qué rápido el proceso que se produjo en Pablo, porque él cuando iba camino a Damasco había pedido carta al sumo sacerdote para perseguir a los creyentes, los seguidores del Mesías. Y dice que cuando iba camino a Damasco, como al mediodía, claro, le salió la presencia del Señor y él cayó en tierra. Una luz muy fuerte, muy poderosa, que el sol ahí al mediodía. Y claro, dice que quién eres, a quién persigue, por qué me persigues, que... Bueno, toda esa historia es relatada en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9. Se repite 3 veces en el libro de los Hechos. Pablo va a contar este encuentro con el Mesías. Pero claro, no fue instantáneo, no fue inmediato. Demoró aproximadamente, escuche, 14 años. Y la vida de Pablo, el rabino Shaul, fue cambiada, fue transformada a tal extremo de dejar todo para seguir y de pagar el precio, un alto precio, con su vida. Con su vida misma pagó el precio por seguir al Mesías, a Yeshua Hamashiach. A fin, dice, con la finalidad de conocerle y el poder, dice, de su resurrección y la participación de sus padecimientos. No dice que va a parar de sufrir, que todo le iba bien, le iba a ir bien, que iba a caminar sobre pétalos de rosa. No, habla de sufrimiento, de los padecimientos del Cristo, del Mesías, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Mire, como que él dice, no, esto es el día a día, trabajar en una salvación tan grande que no podemos descuidar. No, dice, que lo haya alcanzado ya. Esto lo está hablando Pablo, el apóstol Pablo, Rab Saúl. No, dice, mire lo que dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que, ¿qué es lo que hace? Prosigue, sigue direccionándose, avanzando, para ver si logro asir, tomar aquello por lo cual fui también tomado. Cristo nos ha tomado el Señor mismo nos ha asido, nos ha tomado con su mano para que alcancemos el objetivo, lo cual fui también asido por Cristo, Yeshua. Entonces, para eso nos ha tomado el Señor, para que alcancemos el objetivo, para que alcancemos esa bendición tan grande, las promesas de vida y de vida eterna. Hermanos, otra vez, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Mire el ejemplo que nos da. Ni él se consideraba que ya había alcanzado todo, que ya podía sentarse en los laureles, como dice el dicho popular. No, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando, escuche, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está, ¿a dónde? Delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, de Elohim, en Cristo Yeshua. ¿Qué es lo que hace? Una de las cuestiones muy importantes para tener en cuenta es el pasado. Es el pasado. Acá Pablo dice, ciertamente olvidando lo que quedó atrás ya fue. El profeta Isaías dice que no vale la pena traer a memoria cosas del pasado. ¿Por qué? Porque el pasado te paraliza. Escuchá, el pasado te paraliza, el odio, el rencor. Mucha gente, es triste escuchar, no porque a mí me hirieron, a mí en la familia o un amigo, un vecino me hirió y yo no perdoné nunca. La falta de perdón, el traer cosas del pasado no te vale la pena. La Biblia, lo vimos en el 4:8 de Filipenses, y dice el título: en esto pensad, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo recto, todo lo puro, si hay alguna cosa digna de alabanza, en esto pensad. Y el Dios, el Elohim de Shalom, de paz, llenará vuestro corazón, dice, por completo, y etcétera. Entonces, no vale la pena, ciertamente. ¿Qué hace Pablo? ¿Qué hacía? Ciertamente olvidando lo que quedó atrás fuiste. Tal vez hay personas que te hirieron, pero no vale la pena traerlo a memoria. Soltá el perdón, soltá y poné los ojos en las cosas de arriba, en las cosas espirituales, en el futuro, las cosas que el Señor ha preparado, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Él ha preparado para los que le aman. Así que todos los que somos perfectos, que estamos buscando esto mismo, sintamos, ahí está el consejo de Pablo. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará ¿quién? Dios, Elohim. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, le está hablando a los hermanos, a la familia, te está hablando a vos, me está hablando a mí. Hermanos, sed imitadores de mí. En otro apartado, Pablo va a decir, sed imitadores de mí, como yo lo soy del Mesías Yeshua, de Cristo. Y mirad, en Efesios capítulo 5, versículo 1, dice, sed imitadores de Dios, de Elohim, como hijos amados. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Claro, los ojos tienen que estar puestos, no en los perros, así como veíamos al principio, no en los malos obreros, en los malos ejemplos, no. En los que hacen lo bueno, los que se esfuerzan, los que se animan, a esas personas, a Cristo, Él tenemos el ejemplo, el prototipo principal a quien debemos imitar. Porque por ahí andan muchos, cuidado, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la luz de Cristo. Mire, esto hace más de 2000 años y hasta el día de hoy sucede lo mismo. Hay gente que, claro, realmente son considerados enemigos de la luz de la cruz de Cristo, enemigos. El fin de los cuales será ¿qué cosa? ¿Qué se imagina usted? Es perdición, cuyo Dios, con minúscula, es el vientre. Vio, la persona que no conoce, que no sabe, idolatra cualquier cosa y se olvida de las cosas espirituales, del ayuno, de la adoración, de la alabanza, de la oración, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Claro, porque no son espirituales, que solo piensan, ahí está, en lo terrenal. ¿En qué piensan? Solo en lo terrenal. Esas personas están direccionadas ¿hacia dónde? A la perdición, esto dice la Biblia. Mas nuestra ciudadanía está donde, en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Yeshua HaMashiach, Jesucristo.
el cual, dice, transformará. Esto es lo que la Biblia dice y debemos animarnos con estas palabras. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Claro, el Señor puede hacer todas esas cosas que para nosotros son, claro, son imposibles. Él las hace posible. Él las hace posible. Entonces, hay una diferencia. Cuidado, dice, cuidado, mucho cuidado con todo ese tipo de cosas que no te edifican. Busca más bien el reino de Dios, Elohim, las cosas espirituales. Esforzate, animate, porque claro, con nosotros va a pasar lo que la Escritura dice. El Mesías resucitó, nosotros también vamos a comparecer primeramente. Se viene juicio, se viene angustias, las señales, todas esas cosas. Todos esos acontecimientos y que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10, y que vamos a ser juzgados según nuestras obras, sean buenas o sean malas. Pero qué bueno que aquel día podamos escuchar del Señor bien, eso, bien, muy bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Qué lindo sueño y anhelo oír del Señor esa palabra, olvidando tratando de imitar al Señor y buscar las cosas espirituales y olvidando el pasado. Te hirieron, te fallaron, fuiste engañado, despreciado, etc. No importa eso, pasó. Poné los ojos en el autor y el consumador de la fe y vas a ver que el resultado te va a sorprender. Pablo dice, anímense con estas palabras mientras vemos que la venida del Señor está cercana, está muy cercana. Si el Eterno así lo permite, mañana nuevamente Shabbat, mañana tenemos Shabbat, vamos a compartir el nuevo estudio numeral, el numeral número claro 21. El estudio numeral 21, mañana si el Eterno así lo permite. Va a hablar de un censo. No me dejes solo. Mañana te invito a que compartas conmigo. Compartí el video y visitarnos en YouTube. Muchísimas gracias por tu saludo. Un abrazo grande, las más ricas y abundantes bendiciones para tu vida. Shalom, Alejem.